no salió muy contento a hacer las primeras evaluaciones sobre la decisión de Sergio Massa, presidente de la Cámara. No sé si es una opinión del bloque o qué es lo que está sucediendo ahí. Leopoldo, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, obviamente con todo gusto te voy a responder esa pregunta y todas las otras que se sucedan, pero me parece que lo más importante es tratar de focalizar, porque si no es muy difícil que el televidente, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, entienda realmente el porqué de toda esta situación, ¿no? Es decir, si nos ponemos a explicar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, la Constitución Nacional, las leyes orgánicas del Poder Judicial, etcétera, puede ser muy interesante para los entendidos, pero inentendible para el hombre del común. Así que quiero primero, de alguna manera, enmarcar esta situación, ¿no? Yo me vengo preguntando, y creo que es la pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿por qué después de 16 años la Corte descubrió que la ley era inconstitucional? Todo acto está presidido de cierta racionalidad. Ustedes decidieron invitarme, pero no porque había un sombrero con papelitos y salió mi nombre, sino porque por alguna razón racional dijeron, bueno, que venga Moró al programa. Bueno, ¿cuál es la razón de racionalidad que llevó a que después de 16 años la Corte se diera cuenta que la ley era inconstitucional? Entonces, yo a eso le doy una respuesta. Yo creo que fue una decisión política, que nada tiene que ver ni con las leyes, ni con la Constitución, ni nada por el estilo. A mí me da la impresión de que la Corte ha querido evitar que el Consejo de la Magistratura avanzara en la renovación de los jueces de Comodoro Pi y de las cámaras federales de Comodoro Pi, que es donde está asentado el grupo de cómplices, no solamente de Macri, sino de los poderes dominantes de la Argentina, y algunos que no son de la Argentina. Yo creo que allí está asentado la representación política de la verdadera oposición que tiene el Frente de Todos, que es la Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín, un grupo de empresas muy concentradas de la Argentina e incluso las empresas americanas. Vos recordás que hace una semana atrás la Cámara de Comercio de Empresas de Estados Unidos, junto con IDEA, sacaron un comunicado diciendo que Rosati tenía que asumir. Una cosa insólita para el que no entiende lo que está pasando. Perdóname que te haga un cortecito acá para ¿Cómo? que podamos ir siguiendo la conversación. Dale. Como contrapartida, del otro lado, ya que estás planteando esto, lo que se plantea es que el único interés de Cristina Fernández de Kirchner es sacar a esos jueces para obtener un beneficio desde el punto de vista judicial. ¿Para qué si lo está obteniendo? Lo que acaba de decir la diputada es algo que no tiene nada que ver con la realidad, que Cristina está preocupada por la impunidad. ¿Por qué va a estar preocupada si ya ha logrado sobrecimiento en 5 de las causas que habían inventado? Los tribunales orales, que no son parte de la mafia de Comodoro Pi y que hacen en serio ejercicio del derecho y del debido proceso, la van absolviendo en las causas. Y no porque sean amigos de Cristina Kirchner. Entonces, lo mejor no... Vamos a ver que fuera así. Sí. Lo mejor no sería esperar... Es así. Bueno, son puntos de vista. No, pero yo digo, son hechos objetivos. Está bien. La sobreseyeron no en la sería... causa Irán, la no sobreseyeron sería... en la causa Dólar Futuro, la sobreseyeron en los sauces de Otosur, Perfecto. la sobreseyeron en Grauslick. ¿No sería deseable que terminen todos esos procesos y en ese momento sí decir, bueno, a todos estos jueces tal o cual situación que les pueda corresponder? Pero, a ver, hay que separar la paja del trigo. Porque si no interfiere, por lo menos la sensación si interfiere en el proceso. Pero, Eddie, la movida la hizo la Corte. ¿Quién hizo la primera movida acá? ¿Fue Cristina Kirchner? ¿Fuiste vos? No. La Corte, te reitero, después de 16 años dice, no, esta ley es inconstitucional. Cometiendo además el desatino, no solamente de decirlo 16 años después, sino restableciendo una ley que había sido derogada por el Congreso, lo que es una aberración constitucional porque asumió funciones legislativas que no puede asumir. Pero termino con mi razonamiento. ¿Por qué dieron este paso? ¿Por qué armaron este zafarrancho, este enchastre constitucional? Porque el Consejo de la Magistratura estaba avanzando en reemplazar jueces, como por ejemplo el caso de Bertucci y de Bruglia, designados a dedo por el macrismo. Iban a designar 3 jueces federales, pero todos por concurso, guarda. El Consejo de la Magistratura estaba trabajando en función de concursos, no eran designados a dedo.
esta decisión de la Corte, después de 16 años, tiene un objetivo concreto: copar el Consejo de la Magistratura antes de que se renueve el staff de Comodoro Pi. Staff que está allí, primero, para garantizar impunidad a Macri, claramente. De hecho, ya habían empezado a ejecutarlo con el fallo de Llorens y Bertucci, diciendo que todo el espionaje ilegal, incluido el de los familiares de Lara San Juan, etcétera, lo habían hecho 4 perejiles, y que por lo tanto dejaban con falta de mérito a Macri, a Rivas, Magdalani, etcétera. Y venían también reemplazo de algunos jueces federales, algunos habían fallecido, caso Bonadío, y otros habían renunciado, caso Canicova. Cuando vieron que el Consejo de la Magistratura, por concursos, no a dedo como había hecho Macri, venía a reemplazar esos jueces, que son decisivos en Comodoro Pi para la impunidad y para una posterior persecución, repitiendo lo que ya habían hecho en el pasado, dijeron: no, esto hay que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Y bueno, no, que se haga cargo Rosati, que también fue designado a dedo por la Corte, que manotee el Consejo de la Magistratura, saltemos el Consejo de la Magistratura y frenemos esto. Porque si no, además de reemplazarlo a Bertucci y a Bruglia, por ahí lo pueden correr a Borinsky, lo pueden correr a Hornos, lo pueden correr a Lloren, que eran todos los jugadores de tenis que iban a la Quinta de Olivos a jugar al tenis con Macri cada vez que iba a haber un fallo. Entonces, por eso pasó esto después de 16 años. Por eso inventaron después de 16 años que la ley era inconstitucional. Por supuesto, esos poderes económicos que sustentan ese poder de Comodoro Pi, incluida la Corte, reitero, la Embajada norteamericana, que se ha dedicado, en el pasado reclutaban generales y coroneles. Hace unos años se dedicaron a reclutar jueces y fiscales. Es más, tenían un señor en la embajada dedicado a eso, de nombre Andy Camacho, que se dedicaba a eso. Que hace 2 años, cuando lo denunciamos, disparó de la embajada norteamericana. Leopoldo, estamos en estos días, en este mes de abril, estuvimos evocando en este programa, en El País, 40 años del desembarco en Malvinas. Estuvimos la semana pasada recordando 35 años del primer alzamiento de Cara Pintada. Estuvo Facundito Suárez Lastra acá evocando aquel balcón de Alfonsín. Estamos hablando 35 años después de eso, 40 años después de aquello, que esta democracia está viciada de conspiraciones y de golpismos institucionales y de desacuerdos. De un lado y del otro se utilizó la palabra golpe. Irreconciliables y de... me parece que la sociedad ya está empezando a ver que, a ver, señores, se tienen que poner de acuerdo. Mira, Eddie, la grieta no es el hecho maldito del kirchnerismo. En todo caso, la grieta es el hecho maldito de la historia argentina. Existió desde que somos nación independiente. En una visión de algunos que, bueno, eran partidarios del libre comercio, hasta de gobiernos monárquicos, como se discutió en la génesis de nuestra independencia, etcétera, y otros que éramos o somos partidarios en la línea histórica del desarrollo de nuestras propias industrias, de un modelo de gobierno democrático, etcétera. Esa grieta maldita antes se manifestaba cuando llegaba al extremo en los golpes de Estado. Felizmente esa etapa se superó, pero no se superó esa grieta, sigue presente. Entonces, ¿cómo se resuelve la grieta en estos términos? Y no solamente en Argentina, sino en América Latina. No carguemos solamente nosotros con eso. Toda América Latina en la última década y media, fue teatro de operaciones de una nueva política de desestabilización, que era precisamente el lawfare, es decir, la guerra judicial contra los gobiernos populares. Que en el caso de Argentina no empieza con la llegada de Macri, sí le facilita a Macri la llegada. Después Macri lo institucionaliza y lo transforma en política de Estado, por eso el espionaje ilegal sistemático, la persecución política, etcétera, todo lo que hemos venido conociendo. Pero esta es la realidad, la grieta no es el hecho maldito del kirchnerismo. Por lo cual él se da por perseguido también. No sé, no veo por qué, porque a él nadie lo está espiando, nadie le ha hecho ninguna causa que se le haya fabricado, nadie le puso testigos falsos en una causa. Cristina Kirchner ni Alberto Fernández no reciben camaristas para jugar al tenis en ningún lado. Los camaristas o los jueces que nosotros proponemos van a concurso público de oposición y antecedentes, como corresponde. Igual, Leopoldo, es cierto que de un lado y del otro tienen miradas críticas sobre las causas que hay. Sí hay una causa, por ejemplo, la de los fondos que en rigor se denuncia, esta gestión denuncia, se han fugado ilícitamente prestados por el Fondo Monetario y facilitada esa fuga por el gobierno anterior. Hay una denuncia que yo en algún momento, y con mi mirada económica, yo tengo una especialidad diferente, dije,
tiene una sensación parecida a la de la causa de dólar futuro, que va a ser siempre una discusión de política económica. Puede ser. Entonces digo, también del ser. otro lado creen que hay una persecución. Y te digo porque me ha pasado de tener exministros delante que sí se han seguido, o sea, que han tenido una persecución, que creen haber tenido una persecución. ¿Exministro de quién? De la anterior gestión macrista, digo, hay de un lado y del otro la sensación de la sé persecución. ¿A quién te referís? A ver, si te referís a De la Garabano, económica, por ejemplo. te referís a Garabano, y sí, tiene una causa. Garabano también. ¿Por qué tiene una causa? Y bueno, porque hay una grabación donde Garabano, aquel entonces miembro del Consejo precisamente de la Magistratura, el doctor Cabral, estaban apretando, está grabado, al juez Rosanqui para que renunciara. Y bueno, sí, ¿cómo no va a haber una causa? Si hay una grabación donde el ministro está apretando a un juez y le dice, bueno, vos presentá la renuncia porque si no te quedás sin jubilación. Bueno, obviamente no puede. Es más, lo raro sería que no hubiera una causa. El tema es cómo se resuelve esto, porque es denuncia contra denuncia en tribunales en los que nadie confía. Bueno, precisamente. Entonces o vamos a un pacto o vamos a los tiros, no veo otra. No, o hay empate. No, se resuelve tratando de tener una justicia confiable. ¿Y cómo se tiene una justicia confiable? Bueno, con instituciones que funcionen con reglas de juego. ¿Cómo se designan los jueces? Con concursos de oposición y antecedentes. No se designan a dedo como los designan a Macri. No se designa a 2 miembros de la Corte a dedo. Eso no tiene precedente en la historia de la Argentina, hablando de grietas, etc. Nunca 2 jueces Yo estoy totalmente de acuerdo. fueron designados y entraron por la claraboya.